En las profundidades de la selva africana, donde la naturaleza se desbordaba en una sinfonía de vida salvaje, existía una aldea llamada Nyumbani. Este refugio de paz y armonía estaba rodeado por una densa maleza, con árboles gigantescos que parecían querer alcanzar el cielo. Los aldeanos, hombres y mujeres laboriosos y trabajadores, dedicaban sus días a cultivar la tierra fértil que les había sido concedida, agradeciendo cada cosecha como un regalo de los ancestros. La vida en Nyumbani fluía con una tranquilidad casi mística, donde las tradiciones se respetaban y los espíritus de los antepasados eran venerados en cada rincón. Sin embargo, una sombra oscura y amenazante había comenzado a cernirse sobre la aldea, transformando la calma cotidiana en un constante terror. La aparición del leopardo blanco. Este majestuoso y aterrador animal no era como cualquier otro. Sus apariciones eran tan impredecibles como aterradoras, sucediendo solo bajo la luz de la luna llena, cuando la selva adquiría un matiz plateado. Durante esas noches, el leopardo merodeaba por Nyumbani, atacando a cualquiera que osara aventurarse fuera de sus cabañas. Los aldeanos hablaban con miedo de sus ojos, que brillaban como brasas en la oscuridad, y de sus garras, tan afiladas que podían rasgar la carne con una facilidad escalofriante. Nadie podía explicar por qué este leopardo, un animal que normalmente habría evitado a los humanos, había empezado a cazarlos con tanta ferocidad. Algunos susurraban que era un castigo de la vida, mientras que otros temían que fuera la reencarnación de un espíritu enfurecido. Nadie imaginaba que la verdad detrás de estos ataques era mucho más oscura y retorcida de lo que cualquiera podría haber imaginado. Muchos años antes de que el terror del leopardo blanco envolviera a Nyumbani, la aldea había sido protegida por un valiente guerrero llamado Kuasi. Era conocido en todas partes por su fuerza, su sentido de la justicia, y por el respeto que infundía tanto en amigos como en enemigos. Kuasi lideraba a los guerreros de Nyumbani con un código de honor inquebrantable, convirtiéndose en un símbolo de esperanza y seguridad para su pueblo. Pero bajo su sombra crecía la envidia, pues su hermano menor, Abasi, siempre había anhelado la grandeza que rodeaba a Kuasi. Desde pequeño, Abasi había admirado a su hermano, pero poco a poco esa admiración se había transformado en resentimiento al no poder igualarlo. Ese deseo oscuro y latente por obtener poder y gloria comenzó a envenenar su corazón, hasta que la traición se convirtió en la única forma de liberarse de la sombra de Kuasi. Un día, un jefe tribal de una aldea cercana vino a agradecer a Kuasi por salvar a su gente de un ataque feroz. Como muestra de gratitud, y como muestra de afecto, le ofreció la mano de una de sus 4 hijas. Una joven llamada Nia. Una joven conocida por su incomparable belleza y la sabiduría que poseía. Kuasi, aunque reacio a abandonar su vida de guerrero, agradeció el gesto y aceptó la propuesta, comprendiendo que era tiempo de establecer una familia y llevar una vida más tranquila. Solo que Abasi también había puesto sus ojos en Nia, y la noticia del compromiso de su hermano encendió en él una ira incontrolable, y unos celos que no podía soportar. La envidia que había alimentado durante años se hizo más grande. Luego se transformó en odio puro, un odio que lo empujó hacia un camino de traición. La víspera de la boda, Abasi ideó un plan para deshacerse de Kuasi. Su odio se había hecho tan grande que no podía siquiera imaginar verlo casado con la mujer que él quería, y pensó en deshacerse de él, de una vez por todas. Fingiendo una reconciliación, un día invitó a su hermano a acompañarlo a un lugar sagrado en el corazón de la selva, que según él, había descubierto recientemente. Kuasi, siempre confiado en las intenciones de su hermano, y sin tener la más mínima desconfianza, aceptó la invitación sin sospechar nada. Juntos caminaron entre la espesa vegetación,
con Abasí hablando en voz baja sobre cómo siempre había admirado a Kuasi, y lo importante que fue su vida como su hermano. Pero como esa admiración había estado mezclada con envidia. Kuasi, ajeno al peligro inminente, continuaba avanzando, sin saber que cada paso lo acercaba a su destino fatal. Cuando llegaron a un claro en medio de la selva, Abasí no pudo esperar más, y aprovechó el momento. Con el corazón lleno de odio y las manos temblorosas por la adrenalina, y con la prisa de terminar lo que había empezado, Abasí sacó un cuchillo y atacó a Kuasi por la espalda, clavando la hoja profundamente en su corazón. La sorpresa en el rostro de Kuasi fue desgarradora. Mientras caía al suelo con la vida escapándose de su cuerpo, se preguntaba: ¿por qué su hermano había sido capaz de actuar de esa manera? En esos últimos instantes, Kuasi comprendió la magnitud de la traición de su hermano, y con su último aliento, lanzó una maldición sobre Abasí. Le juró que su espíritu no descansaría hasta el día en que su muerte fuera vengada. Abasí, creyendo que finalmente había cumplido su oscuro deseo, enterró a su hermano en la profundidad de la selva, pensando que sus actos nunca serían descubiertos. Sin embargo, la tierra misma se rebeló contra el crimen de Abasí. El espíritu de Kuasi, lleno de dolor y rabia, se fusionó con el de un poderoso leopardo blanco. Un animal que los ancestros de Nyumbani habían venerado desde tiempos inmemoriales y al que le tenían mucho respeto. Cuando la luna llena se alzó sobre la aldea por primera vez después de la traición, el leopardo blanco emergió de la selva, sus ojos brillando con la ira, coraje y el sufrimiento de Kuasi. Aquella noche fue solo el comienzo. Desde entonces, con cada luna llena, el leopardo atacaba a la aldea, buscando a aquellos que él creía que habían sido cómplices en su muerte, convirtiendo las noches en una danza de terror y venganza. Los años pasaron, y mientras el leopardo blanco seguía sembrando el miedo en Nyumbani, Abasí, quien había usurpado el liderazgo de la aldea, vivía atormentado por el miedo constante. Había intentado formar una familia con su ahora esposa Nia. Su poder se había consolidado, pero su corazón estaba consumido de remordimiento por la culpa y el temor a ser descubierto. La gente de Nyumbani también comenzó a sospechar que Abasí sabía más sobre los ataques del leopardo de lo que podía admitir, pero el miedo a desafiar al hombre que había tomado el control con tanta firmeza les impedía actuar abiertamente. Una noche, la luna llena ascendió sobre Nyumbani con una intensidad que nunca antes se había visto, bañando la aldea con una luz casi cegadora. Abasí sabía en su corazón que esa noche sería diferente. Sentía el peso de la maldición de Kuasi sobre él. Le ocasionaba una presión que lo hacía incapaz de pensar con claridad. El leopardo blanco acechó a Abasí durante horas. Sus ojos incandescentes como brasas en la oscuridad. Finalmente, cuando ya no pudo soportar más la tensión, Abasí se enfrentó al leopardo en un último y desesperado intento por salvar su vida. Pero en ese momento de desesperación, la verdad que había guardado durante tanto tiempo salió a la luz. Entre los aldeanos que corrieron en su ayuda se encontraba Nia, ahora una mujer mayor, que había tenido una vida llena de tristeza al lado de Abasí, y cuyo dolor por la pérdida de Kuasi nunca había sanado. Cuando Nia se acercó para ayudarlo, escuchó la confesión de Abasí, su horror no tuvo límites. La revelación de la traición de Abasí la golpeó como un rayo, desmoronando el mundo que había conocido. La imagen de Kuasi, el hombre que había amado profundamente y que había sido arrancado de su vida de manera tan cruel, se le apareció en su mente con una claridad desgarradora. Durante años, Nia había vivido con una herida abierta, sin saber la verdadera causa de su dolor, pero ahora que la verdad se revelaba ante ella, esa herida se profundizaba aún más.
sentía que cada momento de sufrimiento que había soportado, cada lágrima derramada en la soledad de su cabaña, había sido el resultado directo de la ambición desmedida y la codicia de Abbasí. La rabia y el dolor que había reprimido durante tanto tiempo se desbordaron como una tormenta, y con una voz que resonó con la furia de generaciones. Maldijo a Abbasí en nombre de los ancestros. Nyaeneo solo pedía justicia por Kuasi, sino también por ella misma y por todo lo que se había perdido debido a la vil traición de Abbasí. En su maldición, invocó a los espíritus de los antepasados, aquellos que velaban por la justicia y la honra, rogándoles que hicieran pagar a Abbasí por su crimen de la forma más dolorosa posible. En ese instante, como si los cielos mismos hubieran escuchado su clamor, el leopardo blanco, que hasta entonces había observado con ojos penetrantes, se lanzó sobre Abbasí. No era simplemente un ataque, sino una ejecución divina, un acto de justicia ancestral. Pero en lugar de matarlo, el leopardo eligió un destino aún más cruel para el traidor. Con una precisión mortal, desgarró su rostro, marcándolo con cicatrices tan profundas que no solo desfiguraban su apariencia, sino que también desnudaban el alma corrompida de Abbasí ante todos. Era como si Kuasi, a través del leopardo, hubiera decidido que la verdadera justicia no era la muerte rápida de su hermano, sino un castigo mucho más prolongado, que Abbasí viviera el resto de su vida con su rostro reflejando el monstruo en el que se había convertido. Un recordatorio perpetuo de la fealdad de sus acciones y de la nobleza perdida por su traición. El leopardo desapareció en la oscuridad de la selva, habiendo cumplido su venganza. Los aldeanos, que habían sido testigos de este acto de justicia sobrenatural, quedaron en silencio, sobrecogidos por lo que acababan de presenciar. El horror en el rostro de Abbasí no era solo el resultado del dolor físico, sino también de la realización de que su vida, su poder, y todo lo que había conseguido a través de la traición, se habían desmoronado en un instante. Desfigurado y humillado, fue expulsado de la aldea por su propia gente. Aquellos a quienes había gobernado con miedo y tiranía. Ahora, desprovisto de todo, fue condenado a vagar solo por las mismas tierras que antes había gobernado, pero esta vez como un paria, sin refugio ni compañía. Abbasí, cuyo corazón ya estaba envenenado por la culpa, fue consumido por la locura en su exilio, con las voces de los muertos y los espíritus de la selva acosándolo día y noche. Solo entonces, cuando la justicia había sido servida y el ciclo de venganza completado, el espíritu de Kuasi pudo finalmente descansar en paz. La desaparición del leopardo fue vista como una señal de que la maldición que había caído sobre Nyumbani había sido levantada, y la aldea, después de tantos años de terror, pudo volver a encontrar la tranquilidad. Los ancianos de Nyumbani, conscientes de la importancia de recordar los errores del pasado, no permitieron que la historia de Kuasi se desvaneciera en el olvido. Se aseguraron de que cada generación escuchara la leyenda del leopardo blanco, no solo como un cuento de terror, sino como una advertencia vivida sobre las terribles consecuencias de la traición, la codicia y la envidia. En las noches alrededor de la hoguera, cuando las estrellas brillaban en el cielo y la selva susurraba sus secretos, los ancianos relataban la historia del guerrero noble que había dado su vida por su pueblo y que, incluso en la muerte, había buscado justicia. El espíritu de Kuasi, una vez un guerrero noble y valiente, se convirtió en una leyenda viviente, un símbolo de la lucha por el honor y la justicia que resonaba en los corazones de todos los aldeanos. A través de esta historia, la gente de Nyumbani aprendió que la justicia y el honor prevalecen siempre, incluso más allá de la muerte. La historia de Kuasi no solo se convirtió en un recordatorio de que el bien triunfa sobre el mal, sino también en una lección sobre la importancia de vivir con integridad y respeto por los demás.
la leyenda del leopardo blanco se convirtió en un pilar de la identidad de Nyumbani, un símbolo eterno de la lucha por la justicia, el honor y la verdad, valores que se transmitieron de generación en generación, asegurando que el legado de Kwasi nunca fuera olvidado. Esperamos que te haya gustado esta historia. Si así fue, por favor regálanos un like, y déjanos en los comentarios qué te pareció la historia, ya que esto ayudará a que podamos traer más historias como esta. Adiós.